La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 12, donde Phileas Fogg y sus compañeros se aventuran por las selvas de la India y lo que de esto se sigue. A fin de abreviar la distancia, el guía dejó a la derecha el trazado de la vía, cuyos trabajos se estaban ejecutando. El ferrocarril, a causa de los obstáculos que ofrecían las caprichosas ramificaciones de los montes Vindhias, no seguía el camino más corto, que era el que importaba tomar. El Parsi, muy familiarizado con las veredas de su país, pretendía ganar unas 20 millas atajando por la selva, y descansaron en esto. Phileas Fogg y Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en sus cuévanos, iban muy traqueteados por el rudo trote del elefante, a quien imprimía su conductor una marcha rápida, pero soportaban la situación con la flema más británica, hablando por otra parte poco y viéndose apenas el uno al otro. En cuanto a Picaporte, apostado sobre el lomo del animal y directamente sometido a los vaivenes, cuidaba muy bien, según se lo había recomendado su amo, de no tener la lengua entre los dientes, porque se le podría cortar rasa. El buen muchacho, ora despedido hacia el cuello del elefante, ora hacia las ancas, daba volteretas como un clown sobre el trampolín, pero en medio de sus saltos de carpa se reía y bromeaba, sacando de vez en cuando un terrón de azúcar que el inteligente Kiouni tomaba con la trompa, sin interrumpir un solo instante su trote regular. Después de 2 horas de marcha, el guía detuvo al elefante y le dio una hora de descanso. El animal devoró ramas y arbustos, después de haber bebido en una charca inmediata. Sir Francis Cromarty no se quejó de esta parada, pues estaba molido. Mr. Fogg parecía estar tan listo como si acabara de salir de su cama. «Pero es de hierro», dijo el brigadier general mirándole con admiración. «De hierro forjado», respondió Picaporte, que se ocupó en preparar un almuerzo breve. A las 12 dio el guía la señal de marcha. El país tomó muy luego un aspecto muy agreste. A las grandes selvas sucedieron los bosques de tamarindos y de palmeras enanas, y luego extensas llanuras áridas, erizadas de árboles raquíticos y sembradas de grandes pedriscos de sienita. Toda esta parte del alto Bundelbund, poco frecuentada por los viajeros, está habitada por una población fanática, endurecida en las prácticas más terribles de la religión india. La dominación de los ingleses no ha podido establecerse regularmente sobre un territorio sometido a la influencia de los rajás, a quienes hubiera sido difícil alcanzar en sus inaccesibles retiros de los Vindhias. Varias veces se vieron bandadas de indianos feroces que hacían un ademán de cólera al observar el rápido paso del elefante. Por otra parte, el Parsi los evitaba en lo posible, considerándolos como gente de mal encuentro. Se vieron pocos animales durante esta jornada, y apenas algunos monos huían haciendo 1000 contorsiones y muecas que divertían mucho a Picaporte. Entre otras ideas, había una que inquietaba mucho a este pobre muchacho. ¿Qué haría Mr. Fogg del elefante cuando hubiese llegado a la estación de Allahabad? ¿Se lo llevaría? Imposible. El precio de transporte añadido al de compra sería una ruina. ¿Lo vendería o le daría libertad? Ese apreciable animal bien merecía que se le tuviese consideración. Si por casualidad Mr. Fogg se lo regalase, muy apurado se vería él, Picaporte, y esto no dejaba de preocuparle. A las 8 de la noche ya quedaba traspuesta la principal cadena de los Vindhias, y los viajeros hicieron alto al pie de la falda septentrional en un bungalow ruinoso. La distancia recorrida durante la jornada era de 25 millas y restaba otro tanto camino para llegar a la estación de Allahabad. La noche estaba fría. El Parsi encendió dentro del bungalow una hoguera de ramas secas, cuyo calor fue muy apreciado. La cena se compuso con las provisiones compradas en Colby. Los viajeros comieron cual gente rendida y cansada. La conversación, que empezó con algunas frases entrecortadas, se terminó con sonoros ronquidos. El guía
estuvo vigilando junto a Kiouni, que se durmió de pie apoyado en el tronco de un árbol grande. Ningún incidente ocurrió aquella noche. Algunos rugidos de lobos tigres y de panteras perturbaron alguna vez el silencio, mezclados con los agudos chillidos de los monos, pero los carnívoros se contentaron con gritar y no hicieron ninguna demostración hostil contra los huéspedes del bungalow. Sir Francis Cromarty dormía pesadamente como un bravo militar curtido en las fatigas. Picaporte, durante un sueño agitado, repitió las volteretas de la víspera. En cuanto a Mr. Fogg, descansó tan apaciblemente como si se hubiera hallado en su tranquila casa de Saville Row. A las 6 de la mañana se emprendió la marcha. El guía esperaba llegar a la estación de Allahabad aquella misma tarde. De este modo, Mr. Fogg no perdería más que una parte de las 48 horas economizadas desde el principio del viaje. Se bajaron las últimas cuestas de los Vindhias. Kiouni seguía su marcha rápida y hacia mediodía el guía dio vuelta al villorrio de Callaghan, situado sobre el Caní, uno de los subafluentes del Ganges. Evitaba siempre los parajes habitados, creyéndose más seguro en el campo desierto, donde se encuentran las primeras depresiones de la cuenca del gran río. La estación de Allahabad no estaba a 12 millas al nordeste. Se hizo alto bajo un bosquecillo de bananos, cuya fruta, tan sana como el pan, tan suculenta como la crema, dicen los viajeros, fue muy apreciada. A las 2, el guía entró bajo la cubierta de una selva espesa que debía atravesar por un espacio de muchas millas. Prefería bajar así a cubierto de los bosques. En todo caso, no había tenido hasta entonces ningún encuentro sensible y el viaje debía cumplirse, al parecer, sin accidentes, cuando el elefante, dando algunas señales de inquietud, se paró de repente. Eran entonces las 4. «¿Qué hay?», preguntó Sir Francis Cromarty, quien sacó la cabeza fuera de su cuévano. «No lo sé», respondió el Parsi, prestando oído a un murmullo confuso que pasaba por la espesa enramada. Algunos instantes después el murmullo fue aún más perceptible. Parecía un concierto, distante aún, de voces humanas y de instrumentos de cobre. Picaporte se volvía todo ojos y orejas. Mr. Fogg aguardaba pacientemente sin pronunciar una sola palabra. El Parsi saltó a tierra, ató el elefante a un árbol y penetró en lo más espeso del bosque. Algunos minutos después volvió diciendo: «Una procesión de brahmanes que vienen hacia aquí. Si es posible, procuremos no ser vistos». El guía desató el elefante y lo condujo a una espesura, recomendando a los viajeros que no se apeasen, mientras él mismo estaba preparado para montar rápidamente en el caso de hacerse necesaria la fuga. Creyó que la comitiva de fieles pasaría sin verle, porque lo tupido de la enramada lo ocultaba completamente. El ruido discordante de las voces e instrumentos se acercaba. Unos cantos monótonos se mezclaban con el toque de tambores y timbales. Pronto apareció bajo los árboles la cabeza de la procesión, a unos 50 pasos del puesto ocupado por Mr. Fogg y sus compañeros. Distinguían con facilidad a través de las ramas el curioso personal de aquella ceremonia religiosa. En primera línea avanzaban unos sacerdotes cubiertos de mitras y vestidos con largo y abigarrado traje. Estaban rodeados de hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmodia fúnebre, interrumpida en intervalos iguales por golpes de tam-tam y de timbales. Detrás de ellos, sobre un carro de ruedas anchas, cuyos rayos figuraban con las llantas un ensortijamiento de serpientes, apareció una estatua horrorosa, tirada por 2 pares de zebús ricamente enjaezados. Esta estatua tenía 4 brazos, el cuerpo teñido de rojo sombrío, los ojos extraviados, el pelo enredado, la lengua colgante y los labios teñidos con gen y betel. En su cuello se arrollaba un collar de cabezas de muerto y sobre su cadera había una cintura de manos cortadas.
Estaba de pie sobre un gigante derribado que carecía de cabeza. Sir Francis Cromarty reconoció aquella estatua. «La diosa Kali», dijo en voz baja, «la diosa del amor y de la muerte». «De la muerte, consiento», dijo Picaporte, «pero del amor, nunca. Vaya una mujer fea». El parsi le hizo seña para que callara. Alrededor de la estatua se movía y agitaba en convulsiones un grupo de viejos faquires listados con bandas de ocre cubierto de incisiones cruciales que goteaban sangre, energúmenos estúpidos que en las ceremonias indias se precipitan aún bajo las ruedas del carro de Jaggernaut. Detrás de ellos algunos brahmanes, en toda la suntuosidad de su traje oriental, arrastraban una mujer que apenas se sostenía. Esta mujer era joven y blanca, como una europea. Su cabeza, su cuello, sus hombros, sus orejas, sus brazos, sus manos, sus pulgares estaban sobrecargados de joyas, collares, brazaletes, pendientes y sortijas. Una túnica recamada de oro y recubierta de una muselina ligera dibujaba los contornos de su talle. Detrás de esta joven, contraste violento a la vista, unos guardias, armados de sables desnudos que llevaban en el cinto y largas pistolas adamasquinadas, conducían un cadáver sobre un palanquín. Era el cuerpo de un anciano, cubierto de sus opulentas vestiduras de rajá, llevando, como en vida, el turbante bordado de perlas, el vestido tejido de seda y oro, la cintura de casimira diamantado y sus magníficas armas de príncipe indiano. Después, unos músicos y una retaguardia de fanáticos, cuyos gritos cubrían a veces el estrépito atronador de los instrumentos, cerraban el cortejo. Después, unos músicos y una retaguardia de fanáticos, cuyos gritos cubrían a veces el estrépito atronador de los instrumentos, cerraban el cortejo. Sir Francis miraba toda esta pompa con aire singularmente triste, y volviéndose hacia el guía le dijo: «Un sutí». El parsi hizo una seña afirmativa y puso un dedo en sus labios. La larga procesión se desplegó lentamente bajo los árboles y bien pronto desaparecieron en la profundidad de la selva. Poco a poco los cantos se amortiguaron. Hubo todavía algunas ráfagas de lejanos gritos y por último, a todo este tumulto sucedió un profundo silencio. Phileas Fogg había oído la palabra pronunciada por Sir Francis Cromarty y tan luego como la procesión desapareció preguntó: «¿Qué es un sutí?» «Un sutí, Mr. Fogg», respondió el brigadier general, «es un sacrificio humano, pero voluntario. Esa mujer que acabáis de ver será quemada mañana en las primeras horas del día». «¡Ah, pillos!», exclamó Picaporte, que no pudo contener este grito de indignación. «¿Y el cadáver?», preguntó Mr. Fogg. Es el del príncipe, su marido, Respondió el guía. un rajá independiente de Bundelkund. «¿Cómo?», replicó Phileas Fogg sin que su voz revelase la menor emoción. «¿Esas bárbaras costumbres subsisten todavía en la India y los ingleses no han podido destruirlas?» «En la mayor parte de la India», respondió Sir Francis Cromarty, «esos sacrificios no se cumplen ya, pero no tenemos ninguna influencia sobre esas comarcas salvajes y especialmente sobre ese territorio del Bundelkund. Toda la falda septentrional de los Vindhias es el teatro de muertes y saqueos incesantes». «Desgraciada», decía Picaporte, «quemada viva». «Sí», repuso el brigadier general, «quemada, y si no lo fuera,
No podéis figuraros a qué miserable condición se vería reducida por sus mismos deudos. Le afeitarían la cabeza, le darían por alimentos algunos puñados de arroz, la rechazarían, sería considerada como una criatura inmunda y moriría en algún rincón como un perro sarnoso. Por eso, la perspectiva de esta horrible existencia impele con frecuencia a esas desgraciadas al suplicio, mucho más que el amor o el fanatismo religioso. Algunas veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario y se necesita la intervención enérgica del gobierno para impedirlo. Así es que hace algunos años yo residía en Bombay cuando una joven viuda pidió al gobierno autorización para quemarse con el cuerpo del marido. Como podéis pensarlo, el gobierno la negó. Entonces la viuda fue a refugiarse al territorio de un rajá independiente, donde consumó su sacrificio. Durante la relación del brigadier general, el guía movía la cabeza, y cuando aquél concluyó de hablar, este último dijo: El sacrificio que ha de verificarse mañana al amanecer no es voluntario. ¿Cómo lo sabéis? Es una historia que todo el mundo conoce en el Bundelkund. Respondió el guía. Sin embargo, esa desventurada no parecía oponer resistencia, Observó Sir Francis Cromarty. Es porque la han emborrachado con zumo de cáñamo y de opio. Pero, ¿a dónde la llevan? A la pagoda de Pillaji, a 2 millas de aquí. Allí pasará la noche aguardando la hora del sacrificio. ¿Y este sacrificio se verificará? Mañana, con los primeros albores del día. Después de esta respuesta, el guía hizo salir el elefante de la espesura y montó sobre su cuello, pero en el momento en que iba a excitarle con un silbido particular, Mr. Fogg lo detuvo y, dirigiéndose a Sir Francis Cromarty, le dijo: ¿y si salvásemos a esa mujer? «¿Salvar a esa mujer, Mr. Fogg?», exclamó el brigadier general. Tengo todavía 12 horas de adelanto y puedo dedicarlas a esto. «Sois, entonces, hombre de corazón», dijo Sir Francis Cromarty. Algunas veces, respondió sencillamente Phileas Fogg, cuando me sobra tiempo. Capítulo 13, en el cual Picaporte demuestra una vez más que la fortuna ayuda a los audaces. El intento era atrevido, lleno de dificultades, impracticable quizás. Mr. Fogg iba a arriesgar su vida, o al menos su libertad, y por consiguiente el éxito de sus proyectos, pero no vaciló. Tenía además en Sir Francis Cromarty un auxiliar decidido. En cuanto a Picaporte, estaba preparado y se podía disponer de él. La idea de su amo le exaltaba, le sentía con alma y corazón bajo aquella corteza de hielo y le iba concibiendo cariño. Quedaba el guía. ¿Qué partido tomaría en el asunto? ¿No estaría inclinado a favor de los indios? A falta de concurso era menester, cuando menos, asegurar la neutralidad. Sir Francis Cromarty le planteó la cuestión con franqueza. Mi oficial, Respondió el guía. soy Parsi y esa mujer es Parsi. Disponed de mí. Bien, guía, respondió Mr. Fogg. Sin embargo, sabedlo bien. Repuso el Parsi. No tan solo arriesgamos nuestra vida, sino suplicios horribles si nos cogen. Miradlo, pues. Mirado está, respondió Mr. Fogg. Creo
que debemos aguardar la noche para obrar. Así lo creo también, respondió el guía. Este valiente indio expuso entonces algunos pormenores sobre la víctima. Era una india de célebre belleza y de raza parsi, hija de ricos comerciantes de Bombay. Había recibido en esta ciudad una educación absolutamente inglesa y por sus modales y su instrucción hubiera pasado por europea. Se llamaba Aouda. Huérfana, fue casada a pesar suyo con ese viejo rajá de Bundelkund. 3 meses después enviudó y sabiendo la suerte que le esperaba se escapó. Fue cogida en su fuga y los parientes del rajá, que tenían interés en su muerte, la condenaron a este suplicio, del cual es difícil que escape. Esta relación tenía que arraigar en Mister Fogg y sus compañeros su generosa resolución. Se decidió que el guía conduciría el elefante hacia la pagoda de Pillaji, a la cual debía acercarse todo lo posible. Media hora después se hizo alto en un bosque a 500 pasos de la pagoda, que no podía percibirse, pero los alaridos de los fanáticos se oían con toda claridad. Los medios de llegar hasta la víctima fueron entonces discutidos. El guía conocía apenas esa pagoda de Pillaji, en la cual afirmaba que la joven estaba encarcelada. ¿Podía penetrarse por una de las puertas cuando toda la banda estuviese sumida en el sueño de la embriaguez, o sería necesario practicar un boquete en la pared? Esto no podía decidirse sino en el momento y en el lugar mismo, pero lo indudable era que el rapto debía verificarse aquella misma noche y no cuando la víctima fuese conducida al suplicio, porque entonces ninguna intervención humana la salvaría. Mister Fogg y sus compañeros aguardaron la noche, y tan luego como llegó la oscuridad, hacia las 6 de la tarde, resolvieron verificar un reconocimiento alrededor de la pagoda. Los últimos gritos de los faquires se extinguían entonces. Según su costumbre, aquellos indios debían hallarse entregados a la pesada embriaguez del hag, opio líquido mezclado con infusión de cáñamo, y tal vez sería posible deslizarse entre ellos hasta el templo. El parsi, guiando a Mister Fogg, a Sir Francis Cromarty y a Picaporte, se adelantó sin hacer ruido a través del bosque. Después de arrastrarse durante 10 minutos por las matas, llegaron al borde de un riachuelo y allí, a la luz de las antorchas de hierro impregnadas de resina, apercibieron un montón de leña apiñada. Era la hoguera formada con sándalo precioso y bañada ya con aceite perfumado. En su parte posterior descansaba el cuerpo embalsamado del rajá, que debía arder al mismo tiempo que la viuda. A 100 pasos de esta hoguera se elevaba la pagoda, cuyos minaretes penetraban en la sombra por encima de los árboles. venid, Dijo el guía con voz baja, y redoblando las precauciones, seguido de sus compañeros, se deslizó silenciosamente a través de las hierbas altas. El silencio sólo estaba interrumpido por el murmullo del viento en las ramas. Muy luego el guía se detuvo en la extremidad de un claro alumbrado por algunas antorchas. El suelo estaba cubierto de grupos de durmientes entorpecidos por la embriaguez. Parecía un campo de batalla sembrado de muertos. Hombres, mujeres, niños, todo allí estaba confundido. Algunos había aquí y acullá que dejaban oír el ronquido de la embriaguez. En el fondo, entre la masa de árboles, se alzaba confusamente el templo de Pillaji, pero con gran despecho de parte del guía, los guardias del rajá, alumbrados por antorchas fuliginosas, vigilaban la puerta paseándose sable en mano. Podía suponerse que en el interior los sacerdotes estarían velando también. El parsi no se adelantó más porque había reconocido la imposibilidad de forzar la entrada del templo e hizo retroceder a sus compañeros. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty habían comprendido como él que no podían intentar nada por aquella parte. Se detuvieron y hablaron en voz baja. «Aguardemos», dijo el brigadier general.
No son más que las 8 todavía, y es posible que esos guardias sucumban también al sueño. Posible es, en efecto, respondió el parsi. Phileas Fogg y sus compañeros se recostaron pues al pie de un árbol y esperaron. El tiempo les pareció largo. De vez en cuando el guía los dejaba e iba a observar. Los guardias del rajá seguían siempre vigilando a la luz de las antorchas, y una luz vaga se filtraba por las ventanas de la pagoda. Esperaron hasta medianoche. La situación no cambió. Había fuera la misma vigilancia y era evidente que no podía contarse con el sueño de los guardias. La embriaguez del hag les había sido probablemente ahorrada. Era menester, pues, obrar de otro modo y penetrar por una abertura practicada en las murallas de la pagoda. Restaba la cuestión de saber si los sacerdotes vigilaban cerca de su víctima con tanto cuidado como los soldados en la puerta del templo. Después de otra conversación, el guía estuvo dispuesto a marchar. Mr. Fogg, Sir Francis y Picaporte le siguieron. Dieron una vuelta bastante larga a fin de alcanzar la pagoda por atrás. A las 12:30 de la noche llegaron al pie de los muros sin haber hallado a nadie. Ninguna vigilancia existía por este lado, pero ni había puertas ni ventanas. La noche estaba sombría. La luna, entonces en su último cuarto, desaparecía apenas del horizonte, encapotado por algunos nubarrones. La altura de los árboles aumentaba aún la oscuridad, pero no bastaba haber llegado al pie de las murallas, sino que era preciso practicar un boquete, y para esta operación Phileas Fogg y sus compañeros no tenían otra cosa más que navajas. Por fortuna, las paredes del templo se componían de una mezcla de ladrillos y de madera que no era difícil perforar. Una vez quitado el primer ladrillo, los otros seguirían con facilidad. Se pusieron a trabajar haciendo el menor ruido posible. El parsi por un lado y Picaporte por otro trabajaban en arrancar los ladrillos, de modo que pudiera obtenerse un boquete de 2 pies de anchura. El trabajo adelantaba cuando se oyó un grito dentro del templo. Casi al punto le respondieron desde fuera otros gritos. Picaporte y el guía interrumpieron su trabajo. ¿Les habían sorprendido? ¿Se habían dado el alerta? La prudencia más vulgar les recomendaba que se fueran, lo cual hicieron al propio tiempo que Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty. Se ocultaron de nuevo bajo la espesura del bosque, aguardando que la alarma, si la había, se desvaneciese y dispuestos a proseguir la operación. Pero, contratiempo funesto, aparecieron unos guardias al otro lado de la pagoda, instalándose allí para impedir la aproximación. Difícil sería describir el despecho de aquellos 4 hombres interrumpidos en su tarea. Ahora que no podían llegar hasta la víctima, ¿cómo la salvarían? Sir Francis Cromarty se roía los puños. Picaporte estaba fuera de sí y apenas podía el guía contenerle. El impasible Fogg aguardaba sin expresar sus sentimientos. «¿Ya no nos resta más que echar a andar?», preguntó el brigadier general en voz baja. no tenemos otro remedio, Respondió el guía. «Aguardad», dijo Fogg. «Me basta llegar a Allahabad antes de mediodía». «¿Pero qué esperáis?», respondió Sir Francis Cromarty. «Dentro de algunas horas será de día y...» «La probabilidad que se nos va puede aparecer en el supremo momento». El brigadier general hubiera querido leer en los ojos de Phileas Fogg con qué pensaba contar aquel inglés frío y calmoso. Quería precipitarse sobre la joven en el momento del suplicio y arrebatarla a sus verdugos abiertamente. Locura hubiera sido, y no podía admitirse que aquel hombre estuviera loco hasta ese punto. Sin embargo, Sir Francis consintió en aguardar hasta el desenlace de la terrible escena, pero el guía no dejó a sus compañeros en el paraje donde se habían refugiado, sino que los llevó al sitio que precedía a la plazoleta donde dormían los indios. Abrigados, nuestros viajeros por un grupo de árboles podían observar lo que había de pasar sin ser vistos.
Entretanto, Picaporte, sentado sobre las primeras ramas de un árbol, estaba rumiando una idea que primeramente había cruzado por su mente como un relámpago y acabó por incrustarse en su cerebro. Había comenzado por decir para sí: ¡qué locura! Y ahora repetía: ¿y por qué no? Es una probabilidad, tal vez la única, y con semejantes brutos. En todo caso, Picaporte no formuló de otro modo su pensamiento, pero no tardó en deslizarse con una flexibilidad de serpiente bajo las ramas inferiores del árbol, cuya extremidad se inclinaba hacia el suelo. Pasaban las horas y bien pronto algunos matices menos sombríos anunciaron la proximidad del día. La oscuridad era profunda, sin embargo. Aquel era el momento preciso. Hubo como una resurrección en la multitud adormecida. Los grupos se animaron, resonaron los golpes de tambor y estallaron de nuevo los gritos y los cánticos. Había llegado para la desdichada víctima la hora de la muerte. En efecto, las puertas de la pagoda se abrieron. Una luz más viva se escapó del interior. Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty pudieron percibir la víctima vivamente alumbrada que dos sacerdotes sacaban fuera. Hasta les pareció que, sacudiendo el entorpecimiento de la embriaguez por un supremo instinto de conservación, la desgraciada intentaba escaparse de entre sus verdugos. El corazón de Sir Francis Cromarty palpitó y por un movimiento convulsivo, asiendo a la mano de Phileas Fogg, sintió que esta mano llevaba una navaja abierta. En este momento la multitud se puso en movimiento. La joven había caído en aquel entorpecimiento provocado por el humo del cáñamo. Pasó por entre los faquires que le escoltaban con sus vociferaciones religiosas. Phileas Fogg y sus compañeros le siguieron, mezclándose entre las últimas filas de la multitud. 2 minutos después llegaban al borde del río y se detenían a menos de 50 pasos de la hoguera sobre la cual estaba el cuerpo del rajá. Entre la semiobscuridad vieron a la víctima absolutamente inerte, tendida junto al cadáver de su esposo. Después acercaron una tea y la leña impregnada de aceite se inflamó inmediatamente. Entonces Sir Francis y el guía retuvieron a Phileas Fogg, que en un momento de generosa demencia quiso arrojarse sobre la hoguera, pero Phileas Fogg los había ya repelido cuando la escena cambió de repente. Hubo un grito de terror y toda aquella muchedumbre se arrojó a tierra amedrentada. Creyeron que el viejo rajá no había muerto, puesto que le vieron de repente levantarse, tomar a la joven mujer en sus brazos y bajar de la hoguera en medio de torbellinos de humo que le daban una apariencia de espectro. Los faquires, los guardias, los sacerdotes, acometidos de súbito terror, estaban tendidos boca abajo sin atreverse a levantar la vista ni mirar semejante prodigio. La víctima inanimada pasó a los vigorosos brazos que la llevaban sin que les pareciese pesada. Fogg y Francis habían permanecido de pie. El Parsi había inclinado la cabeza y es probable que Picaporte no estuviese menos estupefacto. El resucitado llegó a donde estaban Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty y con voz breve dijo: «¡Huyamos!». Era Picaporte mismo quien se había deslizado hasta la hoguera en medio del denso humo. Era Picaporte quien, aprovechando la oscuridad que reinaba todavía, había libertado a la joven de la muerte. Era Picaporte quien, haciendo su papel con atrevida audacia, pasaba por en medio del espanto general. Un instante después, los 4 desaparecieron por la selva, llevándolos el elefante con trote rápido, pero entonces los gritos, los clamores y una bala que atravesó el sombrero de Phileas Fogg les anunció que el ardid estaba descubierto. En efecto, sobre la inflamada hoguera se destacaba entonces el cuerpo del viejo rajá. Los sacerdotes, repuestos de su espanto, habían comprendido que acababa de efectuarse un rapto. Al punto se precipitaron al bosque siguiéndoles los guardias, que hicieron una descarga general.
pero los raptores huían rápidamente y en pocos momentos se hallaron fuera del alcance de las balas y de las flechas. Capítulo 14, donde Phileas Fogg desciende todo el admirable valle del Ganges sin siquiera pensar en verle. Había tenido buen éxito el atrevido rapto de Aouda, y una hora después Picaporte se estaba riendo todavía de su triunfo. Sir Francis Cromarty había estrechado la mano del intrépido muchacho. Su amo le había dicho «Bien», lo cual, en boca de este gentleman, equivalía a una honrosa aprobación. A esto había respondido Picaporte que todo el honor de la hazaña correspondía a su amo. Para él no había habido más que una chistosa ocurrencia, y se reía al pensar que durante algunos instantes él, Picaporte, antiguo gimnasta, ex sargento de bomberos, había sido el viudo de una linda dama, un viejo rajá embalsamado. En cuanto a la joven india, no había tenido conciencia de lo sucedido. Envuelta en mantas de viaje, se hallaba descansando en uno de los cuévanos. Entretanto, el elefante, guiado con mucha seguridad por el Parsi, corría con rapidez por la selva todavía oscura. Una hora después de haber dejado la pagoda de Pillaji, se lanzaba al través de una inmensa llanura. A las 7 se hizo alto. La joven seguía en una postración completa. El guía le hizo beber algunos tragos de agua y de brandy, pero la influencia embriagante que pesaba sobre ella debía prolongarse todavía por algún tiempo. Sir Francis Cromarty, que conocía los efectos de la embriaguez producida por la inhalación de los vapores de cáñamo, no abrigaba inquietud alguna. Pero si el restablecimiento de la joven india no inquietaba el ánimo del brigadier general, no tenía igual tranquilidad al pensar en el porvenir. No vaciló, pues, en decir a Phileas Fogg que si Aouda se quedaba en la India, volvería a caer inevitablemente en manos de sus verdugos. Estos energúmenos se extendían por toda la península y ciertamente que, a pesar de la policía inglesa, recobrarían su víctima, fuese en Madras, Bombay o Calcuta. Y Sir Francis Cromarty citaba en apoyo de su dicho un hecho de igual naturaleza que había ocurrido recientemente. A su modo de pensar, la joven no estaría segura sino marchándose del Indostán. Phileas Fogg respondió que tendría presentes estas observaciones y resolvería. Hacia las 10 el guía anunciaba la estación de Allahabad. Allí arrancaba de nuevo la interrumpida vía, cuyos trenes recorren en menos de un día y una noche la distancia que separa a Allahabad de Calcuta. Phileas Fogg debía, pues, llegar a tiempo para tomar el vapor que partía al día siguiente, 25 de octubre a mediodía, en dirección de Hong Kong. La joven fue depositada en un cuarto de la estación. Se encargó a Picaporte que fuese a comprar para ella algunos objetos de tocador, vestido, chal, abrigos, etc., lo que encontrase. Su amo le habría ilimitado crédito. Picaporte partió al punto y corrió las calles de la población. Allahabad es la ciudad de Dios, una de las más veneradas de la India, en razón de estar construida sobre la confluencia de los dos ríos sagrados, el Ganges y el Yamuna, cuyas aguas atraen a los peregrinos de todo el Indostán. Sabido es, por otra parte, que según la leyenda del Ramayana, el Ganges nace en el cielo, desde donde, gracias a Brahma, baja hasta la tierra. Mientras hacía sus compras, Picaporte vio la ciudad, antes defendida por un fuerte magnífico, que se ha convertido en prisión de estado. Ya no hay comercio ni industria en esta población, antes industrial y mercantil. Picaporte, que buscaba en vano una tienda de novedades, como si hubiera estado en Regent Street a algunos pasos de Farmer Company, no halló más que a un revendedor, viejo judío dificultoso, que le diese los objetos que necesitaba: un vestido de tela escocesa, un ancho mantón
y un magnífico abrigo de pieles de nutria, por todo lo cual no vaciló en dar 375 pesos, y luego se volvió triunfante a la estación. Aouda empezaba a volver en sí. La influencia a que la habían sometido los sacerdotes de Pillaji se iba disipando poco a poco, y sus hermosos ojos recobraban toda su dulzura indiana. Cuando el rey poeta Usaf Udaul celebra los encantos de la reina de Almenagra, se expresa así: su brillante cabellera, regularmente dividida en dos partes, sirve de cerco a los contornos armoniosos de sus mejillas, delicadas y blancas, brillantes de lustre y de frescura. Sus cejas de ébano tienen la forma y la fuerza del arco de Kama, dios del amor, y bajo sus pestañas sedosas, en la pupila negra de sus grandes ojos límpidos, nadan, como en los lagos sagrados del Himalaya, los más puros reflejos de la celeste luz. Finos, iguales y blancos, sus dientes resplandecen entre la sonrisa de sus labios, como gotas de rocío en el seno medio cerrado de una flor de granado. Sus lindas orejas de curvas simétricas, sus manos sonrosadas, sus piececitos arqueados y tiernos como las yemas del lotus, brillan con el resplandor de las más bellas perlas de Ceilán, de los más bellos diamantes de Golconda. Su delgada y flexible cintura, que puede abarcarse con una sola mano, realza la elegante configuración de sus redondeadas caderas y la riqueza de su busto, en que la juventud en flor ostenta sus más perfectos tesoros, y bajo los pliegues sedosos de su túnica parece haber sido modelada en plata por la mano divina de Vyevakarma, el escultor eterno. Pero sin toda esa amplificación poética, basta decir que Aouda, la viuda del Rajá del Bundelkund, era una hermosa mujer en toda la acepción europea de la palabra. Hablaba el inglés con suma pureza, y el guía no había exagerado al afirmar que esa joven parsi había sido transformada por la educación. Entretanto, el tren iba a dejar la estación de Allahabad. El parsi estaba esperando. Mr. Fogg le pagó lo convenido, sin darle un farding más. Esto asombró algo a Picaporte, que sabía todo lo que debía su amo a la adhesión del guía. El parsi había, en efecto, arriesgado voluntariamente la vida en el lance de Pillaji, y si más tarde los indios llegasen a saberlo, con dificultad se libraría de su venganza. Quedaba también por ventilar la cuestión de Kiouni. ¿Qué harían de un elefante que tan caro había costado? Pero Phileas Fogg había adoptado ya una resolución. Parsi, dijo al guía, has sido servicial y adicto. He pagado tu servicio, pero no tu adhesión. ¿Quieres ese elefante? Es tuyo. Los ojos del guía brillaron. Es una fortuna lo que vuestro honor me da, exclamó. Acéptala, respondió Mr. Fogg, y aún seré deudor tuyo. Enhorabuena, exclamó Picaporte. Toma, amigo mío, Kiouni es animal animoso y valiente. Y yendo hacia el elefante, le ofreció algunos terrones de azúcar diciendo: Toma, Kiouni, toma, toma. El elefante exhaló algunos gruñidos de satisfacción y luego cogió a Picaporte por la cintura y lo levantó hasta la altura de su cabeza. Picaporte, sin asustarse, hizo una caricia al animal, que lo volvió a dejar suavemente en tierra, y al apretón de trompa del honrado Kiouni respondió un apretón de manos del honrado mozo. Algunos instantes después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Picaporte, instalados en un confortable vagón, cuyo mejor asiento iba ocupado por Aouda, corrían a todo vapor hacia Benares. 80 millas lo más separan a esta ciudad de Allahabad, las cuales se recorrieron en 2 horas. Durante el trayecto la joven recobró por entero los sentidos, quedando disipados los vapores embriagadores del Hag.
cuál fue su asombro al encontrarse en el ferrocarril, en aquel compartimento, vestida a la europea y en medio de viajeros que le eran completamente desconocidos. Principiaron sus compañeros prodigándole cuidados y reanimándola con algunas gotas de licor. Y después el brigadier general le refirió lo ocurrido. Insistió sobre la decisión de Phileas Fogg, que no había vacilado en comprometer su vida para salvarla, y sobre el desenlace de la aventura debido a la audaz imaginación de Picaporte. Mr. Fogg dejó hablar sin decir una palabra. Picaporte, avergonzado, repetía que la cosa no merecía tanto. Aouda dio gracias a sus libertadores con una efusión expresada con las lágrimas más que por sus palabras. Sus hermosos ojos, mejor que sus labios, fueron los intérpretes de su reconocimiento. Y después, llevándola a su pensamiento a las escenas del Sutty y viendo sus miradas, esa tierra indiana donde tantos peligros la amenazaban, fue acometida de un estremecimiento de terror. Phileas Fogg comprendió lo que pasaba en el ánimo de Aouda y para tranquilizarla le ofreció con mucha frialdad conducirla a Hong Kong, donde viviría hasta que este asunto se olvidase. Aouda aceptó la oferta con reconocimiento. Precisamente residía en Hong Kong uno de sus parientes, Parsi como ella, y uno de los principales comerciantes de la ciudad, que es completamente inglesa, aun cuando se halla en las costas de China. A las 12:30 el tren se detenía en la estación de Benares. Las leyendas brahmánicas afirman que esta ciudad ocupa el sitio de la vetusta Casi, que estaba antiguamente suspendida en el espacio entre el Zen y el Nadir, como la tumba de Mahoma. Pero en la época actual, más positiva, Benares, la Atenas de la India, según los orientalistas, descansaba prosaicamente sobre el suelo, y Picaporte pudo por un momento entrever sus casas de ladrillo y sus chozas de cañizos, que le dan un aspecto absolutamente desairado, sin color local ninguno. Allí debía detenerse Sir Francis Cromarty. Las tropas con las cuales tenía que reunirse estaban acampadas a algunas millas al norte. El brigadier general se despidió de Phileas Fogg, deseándole todo el éxito posible y expresando el voto de que repitiese el viaje de un modo menos original y más provechoso. Mr. Fogg estrechó ligeramente los dedos de su compañero. Los cumplidos de Aouda fueron más afectuosos. Nunca olvidaría ella lo que debía a Sir Francis Cromarty. En cuanto a Picaporte, fue honrado con un buen apretón de manos de parte del brigadier general. Conmovido, le preguntó cuándo podría prestarle algún servicio. Después se separaron. Desde Benares, la vía férrea seguía en parte el valle del Ganges. Al través de los cristales del vagón y con un tiempo sereno aparecían el paisaje variado de Behar, montañas cubiertas de verdor, campos de cebada, maíz y trigo, ríos y estanques poblados de aligatores verdosos, aldeas bien condicionadas y selvas que aún conservaban la hoja. Algunos elefantes y cebús de protuberancia iban a bañarse a las aguas del río sagrado, y también, a pesar de la estación adelantada y de la temperatura ya fría, se veían cuadrillas de indios de ambos sexos que cumplían piadosamente sus santas abluciones. Esos fieles enemigos, encarnidos del budismo, son sectarios fervientes de la religión brahmánica, que se encarna en 3 personas: Vishnu, la divinidad solar; Shiva, la personificación divina de las fuerzas naturales; y Brahma, el jefe supremo de los sacerdotes y legisladores. Pero ¿con qué ojo Brahma, Shiva y Vishnu debían considerar a esa India ahora britanizada, cuando algún barco de vapor pasaba silbando y turbaba las aguas consagradas del Ganges, espantando a las gaviotas que revoloteaban en la superficie, a las tortugas que pululaban en sus orillas y a los devotos tendidos a lo largo de sus márgenes? Todo este panorama desfiló como un relámpago
y con frecuencia una nube de vapor blanco ocultó sus pormenores. Apenas pudieron los viajeros entrever el fuerte de Chunar, a 20 millas al sur de Benazepur, y sus importantes fábricas de agua de rosa, el sepulcro de Lord Cornwallis, que se eleva sobre la orilla izquierda del Ganges, la ciudad fortificada de Buxar, Patna, gran población industrial y mercantil, donde existe el principal mercado del opio de la India, Monglar, ciudad más que europea, inglesa como Manchester o Birmingham, nombrada por sus fundiciones de hierro, sus fábricas de armas blancas y cuyas altas chimeneas parecían tiznar con su negro humo al cielo de Brahma, verdadera mancha en el país de los ensueños. Después llegó la noche, y en medio de los alaridos de los tigres, osos y lobos que huían ante la locomotora, el tren pasó a toda velocidad y no se vio nada ya de las maravillas del Bengala, ni Golconda, ni las ruinas de Gour, ni Mounshedabad, que antes fue capital, ni Burdwan, ni Hawkley, ni Chandernagor, ese punto francés del territorio indio donde se hubiera engreído Picaporte al ver ondear la bandera de su patria. Por último, a las 7 de la mañana llegaron a Calcuta. El vapor que salía para Hong Kong no levaba el áncora hasta mediodía. Según su itinerario, debía llegar a la capital de las Indias el 25 de octubre, 23 días después de haber salido de Londres, y llegaba el día fijado. No venía, pues, ni adelantado ni atrasado. Desgraciadamente, los días ganados entre Londres y Bombay quedaban perdidos del modo que se sabe, en la travesía de la península indostánica, pero es de suponer que Phileas Fogg no lo sentía.